frente, como saben, a algunas infraestructuras que se han hecho en este país que no tenían ningún sentido, sin duda, esta es una infraestructura importantísima para Galicia y para toda la provincia de Pontevedra. Quero agradecer ao presidente Rajoy e á ministra de Fomento Ana Pastor para impulsar sin vacilacións, a pesares da situación económica na que estivo España nos últimos anos, as infraestructuras pendentes que había en Galicia. La ampliación de Rande ya está en marcha. 42 años después de la construcción del puente sobre la ría de Vigo, se coloca la primera piedra para la obra que dotará de un nuevo carril en cada dirección a la infraestructura. La ministra Ana Pastor no escatimó en mensajes políticos. Asegura que esta obra se puede poner en marcha porque las cosas están cambiando en España. A continuación, la comitiva presidió el acto de ampliación de la AP9 en Santiago. Buenas noches. La ministra aprovechó para anunciar que a lo largo de este año se abrirán 3 tramos de la autovía A54 entre Santiago y Lugo. La obra más compleja de todas las anunciadas es, sin duda, la ampliación de Rande. Los vecinos de Chapela aún recuerdan cuando se construyó el puente actual en 1973. No nos imaginábamos ver un puente cruzando ese estrecho. Trajo mucho dinero, las pensiones, ya te digo, los bares, las cafeterías. Desde Rande, andando con el carro, con un hijo sentado en el carrito y 2 agarrados al carro. Todo el puente. Me llevaba 25 minutos cruzarlo. Durante 4 años, cientos de obreros participaron en esta faraónica construcción. Trajeron a Galicia dinero, actividad comercial y novedades. En su momento fue el puente de tirantes más largo del mundo y marcó un antes y un después en la vida de los vecinos de la Ría de Vigo. El Consejo de Ministros insistió hoy en esa idea que Ana Pastor destacó en Galicia, que España va mejor y que eso permite hacer grandes obras y aprobar medidas sociales como las refrendadas hoy. Se acabarán las tasas judiciales para las personas físicas, se paralizan los desahucios hasta 2017, se elimina la cláusula suelo para algunos colectivos y se facilita la renegociación de las deudas pendientes para las familias. Además, se amplían los supuestos para que se conceda la dación en pago. Los que han conseguido condonar su deuda a cambio de su casa creen que no es la panacea. No me parece que sea algo para festejar, porque si bien tú te quitas una deuda, aquí hay algo más de fondo, o sea, tú pierdes tu casa. La solución pasaría por otro tipo de medidas de reestructuración de esa deuda, algún tipo de quita. La defensa del caso Asunta pide la nulidad del proceso. Los abogados de Rosario Porto y Alfonso Basterra consideran que se vulneraron los derechos de sus clientes. Que se está a tratar de disculpar unha actuación injustificable de unha forma de proceder durante a instrucción, sin respeto alguna as normas procesais sobre esta materia. Cada uno puede hacer las apreciaciones de parte que crea conveniente. Nosotros lo que entendemos es que brilla por su ausencia tal imparcialidad. La petición de nulidad no ha tenido el apoyo ni de la Fiscalía ni de la acusación particular. Los abogados de los padres de Asunta creen que la anulación de los vídeos en los calabozos justificaría la nulidad de la instrucción y cargan las tintas contra el juez Vázquez Taín. Ahora es la Sala del Tribunal Superior de Galicia quien debe pronunciarse. 1 millón de euros tendrá que pagar la Xunta a Insuiña, filial de Pescanova, por la piscifactoría de Cabo Touriñán en Muxía. El gobierno de Fraga, ya en funciones, había concedido la licencia, pero el bipartito frenó el proyecto. Ahora el Supremo entiende que la decisión fue legal, pero que se produjo un perjuicio a la compañía, que acabó llevando la planta de cría de Rodaballo a Portugal. Pedían 9 millones de indemnización, pero el tribunal la reduce a 1. Esta semana se cumplen 39 años desde que España abandonó el Sáhara Occidental. Nosotros hoy recordamos al llamado Kait Manolo, un militar coruñés que en 1938 fundó con 500 pesetas el Ayut, una ciudad que en la actualidad tiene casi 200.000 habitantes y es la más importante del país. La fundación de la ciudad del Ayun costó 500 pesetas y fue hecha por Manuel Rodríguez Paseiro, un gallego de La Coruña.
Manuel Rodríguez Paseiro, querido y admirado por las tribus nómadas que llegaron a llamarle Cai Manolo, fue también el mentor del escritor Alberto Vázquez Figueroa, que pasó su infancia en el Sáhara. Hoy, con sus recuerdos, reconstruimos la fascinante historia del gallego que hizo brotar una ciudad de un pozo en medio del desierto. Comienza la ampliación del puente de Rande. Esta tarde la ministra de Fomento fue la encargada de poner la simbólica primera piedra de esta infraestructura, que estará terminada en 23 meses. Al acto ha asistido el presidente de la Xunta y los alcaldes de las localidades que se beneficiarán de esta actuación. Ante una maqueta del futuro puente que contará con un tercer carril a ambos lados de su tablero actual, recordaron que la inversión será de 143 millones de euros. Según los cálculos de Pastor, Galicia es la tercera comunidad española que más dinero ha recibido en materia de carreteras en lo que va de legislatura. En total, 1.000 millones de euros. Algo menos de 6 kilómetros, 143 millones de inversión y un plazo aproximado de 2 años. Son algunas de las cifras de esta ampliación de la AP9. Obras posibles, según ha recalcado la ministra de Fomento, por el cambio en el contexto económico. Feijóo ha asegurado que hoy es un día extraordinario por empezar las obras en el eje en torno al que viven el 60% de los gallegos. Hoy hemos puesto esa primera piedra, pero es sin duda un buen augurio de que las cosas están cambiando y que incluso los proyectos complejos se están abordando y se van a terminar, como saben, como otro eje fundamental y prioritario que es o eixo atlántico de alta velocidad. Este tipo de investimentos supón facer desta área metropolitana un gran espacio de prosperidad, de convivencia, e para iso necesitamos neste puzzle poñer todas as pezas imprescindibles para que todo encaixe. Entendelo implica actuar en consecuencia. Estou convencido de que tender pontes sempre paga a pena. ¿Cómo está el puente, alcalde? ¿Más bonito que el barco? El puente es fantástico, el barco maravilloso. En diciembre de 1973 se ponía la primera piedra de la que sería una de las infraestructuras más emblemáticas de la ingeniería española. El puente de Rande fue una realidad 4 años después, convirtiéndose en ese momento en el puente de tirantes más largo del mundo. Cientos de hombres participaron en esta faraónica construcción, todo un acontecimiento para los vecinos de la comarca. Han pasado algo más de 40 años desde su construcción, así que solo algunos en Chapela tienen en la memoria sus particulares batallas de Rande. Los vecinos esperaron años a que el puente fuese una realidad y por fin en los 70 ese deseo empezó a tomar forma. Muy importante, porque aquí antes para ir a Cangas teníamos que ir a Pontevedra. Los bares y las pensiones, y eso trabajaron muchísima gente. Para aquí fue la gran obra. Una gran obra en la que Fernando dejó su huella. Trabajó en los paneles de su vial durante 8 meses. Bastante difícil trabajar allí, pero bueno, uno se fue adaptando. Me siento orgulloso de todo lo que hice, claro. Fue todo un desafío técnico y estructural para los cientos de trabajadores que fueron avanzando desde ambos lados de la ría para completar este puzzle, para algunos de ciencia ficción. A mí me llamaba la atención de que el puente se fue haciendo en el aire. Se inauguró al tráfico rodado en 1981, pero en el 77 ya estaba terminado, así que su primer servicio fue peatonal. Lo pasé andando ese puente, con 3 hijos pequeños, 25 minutos cruzarlo. Miedo porque se movía el puente un poco aún. Una de las mayores atracciones al margen de su inauguración fue el día de la prueba definitiva. Se llenó aquello de camiones cargados, de arena o con peso suficiente para probar. Menos mal que resistió, si no los camiones hubiesen ido todos. Pero el puente también dejó huellas personales. Vino aquí a hacer el trabajo de buzo y se casó aquí con una chica de Chapela. Él era de Alicante, se enamoró de una gallega. Me recuerda muchísimo a mi madre. Siempre decía, voy a morir sin que miro puente de Rande feito. Y fue cierto. Ahora la gran infraestructura de Rande se renovará y con ella quizá nuevas historias que contar en el futuro. La ampliación del puente que cruza la ría de Vigo no es la única obra que va a afectar a partir de hoy a la AP9. Santiago es otra de las ciudades beneficiadas. Después del acto en Pontevedra, la ministra Ana Pastor se desplazó esta tarde hasta la capital gallega, donde colocó la primera piedra de los trabajos. Le afectan a la saturada circunvalación santiaguesa que conecta la autopista con la ciudad.
con la autovía de Lavacolla y con las áreas industriales. Además, también se va a abrir una nueva entrada de la autopista en Sigüeiro. La obra incluye también la remodelación del nudo de bomberos de Pontevedra. Son casi 220 kilómetros que permiten recorrer Galicia de norte a sur. La AP9, una de las principales autopistas gallegas, comenzó su historia en 1973, cuando el gobierno se la adjudicó a un consorcio en el que estaban, entre otros, las cajas de ahorros gallegas. 1982 era la fecha clave. Se suponía que entonces estaría terminada. Si hubiera sido así, hoy no pagaríamos nada por recorrerla, pero la concesión, que debería haber expirado hace 2 años, se ha ido prolongando. Pagaremos peajes hasta el 2048. La autopista no estuvo exenta de polémica en sus primeros años. Además de los problemas de las expropiaciones, algunos políticos e intelectuales la calificaron como navallada na terra porque creían que dividiría el territorio y que afectaría negativamente al rural y al medio ambiente. La autopista que vertebra el eje atlántico gallego sufrió la suspensión de sus obras en 1979 y con bastante retraso se abrió en el 81 uno de sus principales tramos, el que une Pontevedra y Vigo con lo que entonces era una infraestructura única, el puente de Rande. Se ha cuestionado en los últimos años la gestión que Audasa hace de la seguridad, del mantenimiento del vial e incluso la propia concesión, además de sus precios. Estos han tenido mucho que ver en la reducción del número de usuarios de la autopista, que cerró el 2014 con una media diaria de 20.734 vehículos, una cifra muy similar a la que se registraba en 2002, cuando la AP9 aún no estaba finalizada. Hoy recorrer la autopista completa le cuesta a un turismo 20 euros, una cifra que crece según el vehículo y que en su tarifa más elevada supera los 44 euros. Impulso de grandes obras y nuevas políticas sociales. Hoy el Gobierno ha aprobado algunas de las medidas anunciadas en el debate del Estado de la Nación por Mariano Rajoy, entre ellas la Ley de Segunda Oportunidad y la prórroga hasta 2017 de la suspensión de los desahucios para colectivos especialmente vulnerables. El Gobierno pretende aliviar a las familias más ahogadas con las deudas con la Ley de Segunda Oportunidad. Que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar. Con esta ley, familias y sobre todo autónomos podrán acogerse a acuerdos extrajudiciales con sus acreedores. A través de un mediador se pretende que puedan lograr quitas, aplazamientos u otras formas de reducción de la deuda. Si después de todo esto, con la liquidación de sus bienes no es suficiente, podrán liberarse de la deuda que les queda pendiente. Es un proceso, en última instancia, lo van a ver ustedes, de perdón de deuda. Es posible porque la situación del sistema financiero español ha cambiado. En lo relativo a los desahucios se amplía el llamado Código de Buenas Prácticas. Se suspenden hasta 2017 los de los colectivos más vulnerables. Se incluye por primera vez a los mayores de 60 años y se eleva la renta hasta los 22.000 euros. Además, se elimina en todos estos casos la cláusula suelo de sus hipotecas. Se amplían los supuestos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas y poder negociar con la entidad la dación en pago, es decir, saldar la deuda hipotecaria entregando la vivienda. Según de Indos, desde que en 2012 se aprobó la medida, ya se han cerrado 3.500 daciones en pago. Uno de ellos es Daniel, aunque para él, más que una victoria, es la crónica de una derrota personal. Daniel contrató su hipoteca en 2005, cuando todavía nadie en la calle hablaba de crisis. Yo era muy inocente, la verdad, y firmé todo lo que me puso el notario delante. Ese fue su gran error, fiarse de unas condiciones que resultaron abusivas. Estaba pagando y seguía creciendo. Empecé a indagar, empecé a visitar abogados. Me dijeron que claro, que sí, que era una hipoteca mala, o sea, negra. Las cuotas aumentaban y su situación económica se deterioraba. Cuando ya no pudo más, dejó de pagar. Intenté negociar con ellos y claro, la negociación que te daban ellos era una estructuración de deuda, para más intereses, para conveniencia de ellos. Solicitó la dación en pago 2 veces y se la negaron. A la tercera fue la vencida porque no fue solo, sino escoltado y apoyado por la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios. Daniel se quitó una losa de encima, pero no ve la dación en pago como un éxito. No me parece que sea algo para festejar, porque si bien tú te quitas una deuda, aquí hay algo más de fondo. O sea, tú pierdes tu casa. O sea, yo dejé casi
pagado el piso del precio real que tenía. La solución pasaría por otro tipo de medidas de reestructuración de esa deuda, algún tipo de quita sobre el capital pendiente, para intentar que la familia conserve su hogar. Hoy Daniel vive de alquiler e intenta empezar de nuevo, sorteando las deudas y los plazos. La recién aprobada normativa no impidió el desahucio de 3 familias esta mañana en Madrid. De poco sirvió la resistencia de los activistas. El desalojo de la construcción en la calle Ofelia Nieto se llevó a cabo tras los enfrentamientos entre la policía y los miembros de las plataformas. 11 personas han resultado detenidas tras los forcejeos con los agentes. Al final, la excavadora acabó derrumbando el edificio de 2 alturas en el que residían 3 familias. Se trata de la última infravivienda en la zona. El ayuntamiento ordenó su derribo en 2013 para crear una nueva calle y una parcela urbanística a cambio de 400.000 euros. Entonces la resistencia ciudadana funcionó. Año y medio después, la vivienda ha sido echada abajo. 3 años después de su implantación, hoy el Gobierno ha eliminado las tasas judiciales para las personas físicas. La medida estrella del exministro Gallardón recaudó en estos años 500 millones de euros, 100 de ellos pagados por las personas físicas, pero que podría haber dificultado el acceso de los ciudadanos a la justicia según diversos sectores. En su día, abogados, jueces y funcionarios se pusieron en pie de guerra contra la medida. Ahora celebran su retirada y piden que se amplíe a pequeñas empresas. Empate técnico entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación. El candidato socialista habría ganado al presidente, pero por muy poco. El CIS concede esta victoria ajustada a Sánchez, que sería el ganador según el 21,7% de los ciudadanos. Para el 21% el vencedor fue Rajoy, menos de un punto de diferencia. La mayoría de los ciudadanos, el 37,2%, creen que no ganó ninguno. ¿Cómo habla usted, señor Sánchez, de ejecuciones hipotecarias? Si aumentaron entre las... Desde hoy mismo, los pacientes de hepatitis C piden que a los enfermos más graves se les suministren ya los medicamentos sin esperar a que se apruebe el plan presentado este jueves. Esta mañana han presentado 200.000 firmas en el Congreso para que el Gobierno cree una partida específica para pagar los 727 millones que costará el tratamiento para los pacientes, según los datos que dio el ministro. Han denunciado que hay pacientes que han muerto esta semana a la espera de los medicamentos de última generación. El próximo lunes se reunirá el Consejo Interterritorial, donde las comunidades autónomas deben decidir si están dispuestas a pagar los tratamientos. Concentración convocada de urgencia a las puertas de Povisa para protestar por 13 despidos. 10 celadores y 3 trabajadores del archivo fueron cesados esta mañana sin previo aviso, una semana después de que la empresa anunciara que suspendía la aplicación del ERE. En un comunicado, la dirección asegura que la labor de los celadores la asumió personal sanitario cualificado. En el caso del archivo argumentan que los puestos de trabajo habían quedado sin contenido. El comité denuncia que la empresa incumple los convenios y que acomete despidos de forma irregular. Amenazan con convocar una huelga. De unha prepotencia que ten esta dirección. Les importamos nada, non lle importan os pacientes, non lle importan os seus traballadores, non lle importa absolutamente nada. Aquí todo el mundo se lava las manos con la dirección deste hospital. Deben, no sé, del poder que pode ter, para que todo el mundo mire para outro lado, inspección mira para outro lado, nadie fai absolutamente nada e aquí isto é un caos. Cada vez traballamos en peores condicións e con pacientes, que é o máis triste de todo, traballamos con personas. Monedero facturó 370.000 euros en 2013, más allá de su actividad como profesor universitario. Podemos ha presentado una auditoría en la que demostraría que no donó nada al partido. Posee además 2 viviendas, una en Madrid y otra en Segovia, y tiene 3 cuentas que suman más de 70.000 euros. La web de Podemos desvela desde hoy las declaraciones patrimoniales de sus dirigentes. Iglesias percibió en 2013 una renta como empleado de 19.600 euros como profesor y 50.000 como autónomo. Dispone de unos 45.000 euros en sus cuentas. Podemos ingresó casi 1 millón de euros desde su fundación, procedentes de donaciones.
clarifica y creo que despeja definitivamente las dudas sobre el origen de la financiación de Podemos y sobre la no existencia de ningún vínculo de ningún tipo entre la financiación de la organización y las aportaciones que han hecho los miembros de sus órganos ejecutivos. En A Coruña hoy ha comenzado la campaña Las Primarias en la Marea Atlántica. Se presentan 5 listas, pero el candidato de todas ellas es Xulio Ferreiro, profesor de Derecho Procesal. Será nombrado el próximo 11 de marzo, pero ya ha ido avanzando algunas de las medidas que la Marea adoptará si llega a la alcaldía de A Coruña. Propuestas avanzadas ayer en Vía V, como bajar el sueldo anual del alcalde de los 65.000 euros anuales a 40.000 o reducir el recibo del agua. Era una práctica irregular que causó un claro perjuicio a Bankia. El juez Andreu es tajante sobre las llamadas tarjetas Black. Ha impuesto fianzas a los 21 exconsejeros de la entidad por valor de 4,3 millones de euros. Tienen 3 días para abonarlas y si no, les serán embargados sus bienes. El instructor cree que es evidente que las tarjetas no eran ningún tipo de complemento al sueldo. El juez Andreu le ha puesto cifra a la responsabilidad civil de los consejeros que usaron las tarjetas Black y que ya han prestado declaración. Tendrán que depositar entre todos más de 4 millones de euros. Las fianzas cubren todo el dinero gastado por estos consejeros, más un 1/3% de este montante. Encabeza el ranking José Antonio Moral Santín, que supera los 600.000 euros, que era consejero de Izquierda Unida. La tarjeta siempre ha sido transparente. Le sigue el sindicalista Francisco Vaquero Noriega. Tendrá que abonar 356.000. Muy cerca el exsecretario de Estado del PP, Estanislao Rodríguez Ponga, con más de 340.000 euros. Y así hasta 21 consejeros que, según el juez, habrían cometido un delito de administración desleal y alternativamente de apropiación indebida. En el auto, el juez llama la atención sobre las diferentes explicaciones, tantas como consejeros, del uso de la tarjeta e insiste en que no hay ningún soporte legal que las sostenga y en que son los propios consejeros los que debían haber terminado con esta irregularidad. La salida de otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, podría materializarse la semana que viene si el Consejo General del Poder Judicial decide el martes sacar a concurso su plaza. En los últimos meses el instructor ha ido acelerando algunas de las causas que lleva, como el caso Bárcenas, Pujol o el caso Pescanova. Ruz ha dado ahora 5 días de plazo a los bancos que operaron con la pesquera para que entreguen material informático que permita seguirle la pista al dinero que movió la compañía gracias a facturas inexistentes. Según la UDEF, la compañía podría haber mentido a los bancos y a Hacienda con recibos falsos que no se correspondían con ninguna venta ni movimiento real. Precisamente a Pescanova, el gobierno de la Xunta le dio permiso en 2005 para construir una piscifactoría en Muxía, en Cabo Touriñán. El gobierno presidido por Manuel Fraga estaba en funciones y con la llegada del bipartito se frenó el proyecto. Ahora la Xunta tendrá que pagar 1 millón de euros a Insuiña, filial de Pescanova, por los perjuicios sufridos y el dinero que dejó de ganar en ese tiempo. La compañía pesquera elevaba su cálculo y pedía 9 millones de indemnización. El Supremo considera que el bipartito tomó una decisión legal impidiendo que la planta de cría de rodaballo se instalase en un espacio de la red Natura 2000, pero aún así cree que hubo perjuicio para la empresa, que acabó instalando la piscifactoría en Mira, Portugal. Martín Safadesa parece abocada a la liquidación. La compañía ha convocado un consejo de administración el próximo lunes para analizar la situación. El no de la banca al nuevo convenio de acreedores con el que se intentaba salvar la inmobiliaria aboca a la firma prácticamente a la desaparición. La empresa debe asumir además 60 millones de costas judiciales tras la sentencia del Supremo. La compañía, que carece de liquidez, llegó a ser una de las inmobiliarias más importantes de España. La teoría del árbol envenenado es a lo que se aferran las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra para intentar anular la instrucción llevada a cabo por el juez del caso Asunta, el magistrado Vázquez Tain. Los abogados de los imputados por la muerte de su hija aseguran que la nulidad de las grabaciones obtenidas en los calabozos a Porto y Basterra anularía todo el proceso. Aseguran además que se han vulnerado los derechos de sus clientes en la instrucción. La Fiscalía rechaza estos argumentos en la vista esta mañana ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La acusación particular de la asociación Clara Campoamor tampoco acepta los argumentos de la defensa. El juicio por el caso Asunta está a la espera de fecha. Global e na instrucción das causas penales hai que terse unhas normas porque somos un país civilizado de dereito e, por tanto, haberá que digamos, ter un certo control que lle pido ao Tribunal Superior, que é o máximo garante dos dereitos dos ciudadanos aquí na Comunidade Autónoma de Galicia. No se ha producido ningún tipo de indefensión a las partes en este caso, ¿no? Pues no están conformes ni satisfechas con la labor del instructor, como no estaríamos nosotros si fuéramos la defensa, pero no hace falta de parcialidad nada. De los tribunales depende poner fin a una situación tan surrealista como tener un río atravesando un garaje. Después de 18 años en esa situación, 150 familias de Vilagarcía estaban a punto de perderlo de vista. Sin embargo, la justicia ha frenado las obras de canalización por un error de la Xunta. Entre estos 6 edificios, el río. Entramos con los vecinos en el garaje y vemos que sí, que por allí continúa corriendo el agua para su desesperación, que siguen las inundaciones. Estos son cada inundación que hemos sufrido, Y los daños en los vehículos. Siempre que tenemos una lluvia un poco más fuerte de lo normal, siempre hay tensión entre los vecinos y pendientes de que no se vuelvan a repetir las inundaciones para poder sacar nuestros coches antes de que queden bajo el agua. Creían que su pesadilla había acabado con las obras para la canalización exterior del río, pero la justicia las ha paralizado cuando solo faltaba la última fase que la Xunta le cargaba a la promotora. Los tribunales anulan esa orden y obligan a la Xunta a tramitar un expediente de legalización que nunca inició. Con un fuerte revés y varapalo, ¿no? Por la situación que ya teníamos un poco la idea de que por fin se cumplía aquello de que tenían que sacarnos el río dentro del garaje. Veíamos la luz y de repente hubo un derrumbamiento, pues me imagino que sería burocrático. El tramo que falta por hacer, que aparte que es ridículo, pues nos obliga a esperar, pues calculo yo que una buena temporada. Son solo 300 metros de obra lo que falta para que los vecinos puedan librarse 18 años después de su pesadilla. Un corto trayecto que, sin embargo, puede alargarse mucho en el tiempo. A duración prevista é de 1 mes e medio, 2 meses, pero agora mesmo realmente depende do cumprimento desa sentenza. No hay fecha para retomar los trabajos, aunque prometen agilidad. Una aplicación para medir el éxito en Internet y una empresa que explota la potencialidad de nuestra historia. Estos son los 2 proyectos que ha premiado hoy la USC, una muestra del talento de los universitarios gallegos. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20.000. No hace falta ir a Silicon Valley para encontrar una idea innovadora. Iván y María, él a punto de terminar Administración y Dirección de Empresas y ella licenciada en Comunicación Audiovisual, han desarrollado una herramienta que permite evaluar nuestro prestigio en las redes. Temos un algoritmo de búsqueda, a ferramenta é moi completa porque te permite ter unha visión global do que se está falando de ti na rede, non só nos medios corporativos da empresa. Isto sírvenos para analizar campañas publicitarias, lanzamentos de produtos, reputacións de persoas. De las aulas al mundo empresarial, su proyecto premiado por la USC está a punto de ser real. Axuda completamente a mellorar a imaxe, se a coñeces podes actuar sobre ela. No primeiro sitio no que se comunican ou no que falan dun produto é na rede. O mellor unha queixa podese converter nunha auténtica crise de comunicación para unha empresa. Sacar la anquilosada historia de las bibliotecas. Esa es la misión de estas otras 2 estudiantes. Facela ver como algo que podes utilizar na túa vida cotiá. Investigación a medida. Tanto para un problema legal como de ámbito genealóxico, tema de herdanzas, como a nivel empresarial, cando unha marca ten necesidade de reconstituir a súa historia con fins comunicativos. Tienen 3.000 euros para llevar su proyecto a cabo y 6 meses de acceso gratuito a un espacio de incubación empresarial. Es unha ferramenta que está sendo demandada, estamos buscando financiación. Ellos aportan el ingenio del que adolece el mercado laboral y quieren desarrollarlo aquí. O proxecto naceu aquí e vai empezar a desenvolverse aquí. Ese será el mejor premio. Esta semana se cumplían 39 años desde que España salió del Sáhara y cedió el territorio a Marruecos. Pero las huellas españolas y también gallegas siguen siendo visibles en la región. Tanto que la ciudad más importante del Sáhara Occidental, El Aaiún, parece tener un padre coruñés. Les presentamos al Caid Manolo. Manuel Rodríguez Paseiro, coruñés y mecánico de profesión, tenía 21 años cuando llegó al Sáhara como soldado. Lo primero que hizo fue aprender el idioma, se fue al desierto y se hizo pasar por saharaui. Todo fue bien hasta que le descubrieron. El Caid Salah, un jefe rebelde, le acusó de ser un espía. Te voy a cortar la cabeza
y se la voy a mandar a tu comandante. Y Manolo contestó, pues me va a organizar una bronca porque estoy aquí sin permiso. Tanto desparpajo conquistó a Salah, que rebautizó al gallego como Caid Manolo. Su buena relación no pasó desapercibida a sus superiores. ¿Qué puedes hacer para pacificarlo? Y Manolo dijo, las tribus nómadas lo que quieren tener es un lugar, un foco donde reunirse. Comenzó así la fundación de la IUN. Manuel excavó un pozo. Para usarlo había que trabajar un día en la construcción del zoco. El té de los descansos corría de su cuenta. Así se levantó la ciudad. El general le preguntó ¿cuánto ha costado esto? Y él le escribió por el té y el azúcar de la fundación del pozo de la IUN, 500 pesetas. ¿Y por qué quien nos cuenta todo esto es el escritor Alberto Vázquez Figueroa? Porque Manuel fue su guía cuando de niño y huérfano llegó a vivir al Sáhara. Y además que me dio el primer consejo importante. Si quieres ser escritor, lo primero que tienes que aprender es a mirar y a observar. Convertido en hijo del desierto, Caid Manolo también localizó la perdida ciudad de Esmara, tragada por la arena tiempo atrás. Claro que esa ya es otra historia. Enseguida repasamos la previsión del tiempo para el fin de semana, pero antes tenemos como cada noche aquí a Xavier Fonseca. Muy buenas noches, Xavier. Muy buenas noches, Vivi. Porque a veces para entender la realidad también hay que recurrir a la ficción, ¿no? Efectivamente. De eso nos vas a hablar. Efectivamente, la historia de hoy, Vivi, me hace especial ilusión porque Interestelar es una película que he visto varias veces para poder analizarla. El pasado domingo en los Oscars le dieron el Oscar en la categoría de Mejor Efectos Especiales y es un Oscar más que merecido porque Interestelar ha recreado el agujero negro más real no solo de la historia del cine, sino también de la historia de la ciencia. Y ha sido así porque en la película ha trabajado de una forma muy activa el astrofísico Kip Thorne, que es uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo. El trabajo incluso le ha permitido, el trabajo en la película le ha permitido incluso realizar varios artículos científicos y además Interestelar tiene un discurso precioso, muy potente, que pone en valor la ciencia, que explica cómo ante los grandes retos que tenemos por delante como civilización serán los científicos quienes aporten las soluciones. Seguro que sí, pues vamos a disfrutar imaginándonos este agujero negro, viéndolo ahí. En el cine de ciencia ficción lo normal es que alguien imagine una historia y consulte con un asesor para saber cuánto de lo creado es viable. En Interestelar ha ocurrido al revés. Las investigaciones de un científico han servido como excusa para realizar una película. Su nombre es Kip Thorne. Kip Thorne es uno de los astrofísicos que trabajan agujeros negros con mayor prestigio y mayor conocimiento del modelo teórico de cómo funcionan estos objetos. Es tan profundo su conocimiento matemático sobre cómo se ven comportados los agujeros negros que cuando Carl Sagan escribió la novela Contact, para engarzar el argumento de un contacto con una civilización extraterrestre con la existencia de un agujero negro de gusano, fue a Kip Thorne a quien recurrió para que lo asesorara en torno a cómo tratar el tema del agujero negro de gusano. En Interestelar, Kip Thorne colaboró con los hermanos Nolan en el guión, escrito con letras pero también con números, los que se extrajeron de las ecuaciones elaboradas por el astrofísico para modelar Gargantúa, el agujero negro que tiene gran peso en el argumento. La complejidad del modelo era tal que el mismo jefe del equipo de diseñadores gráficos que hacían la simulación del agujero negro era físico, y era físico porque tenía que ser capaz de entender las ecuaciones que modelizaban cómo funciona el agujero negro que le daba Kip Thorne. Entonces es cuando surge Gargantúa, que es un agujero negro que no solo es el objeto como agujero negro, sino que tiene un disco de acreción, que son restos de otra estrella que está absorbiendo, esos restos generan una cantidad de radiación, y sus datos son tan empíricos que consiguen hacer algún modelo nuevo y consiguen hacer un nuevo descubrimiento. No es un grandísimo descubrimiento sobre agujeros negros, pero es la primera vez que de hacer efectos especiales de películas sale ciencia. Lo que pasaba antes de Interestelar es que la ciencia ayudaba a hacer películas. En este momento es la primera película que genera ciencia. Para viajar por el universo utiliza también los recursos más lógicos sobre los que se investiga en la actualidad, como el de la hibernación para evitar estar despierto durante un trayecto que dura años. O el tema de la fuerza centrífuga que utiliza la nave para generar una gravedad artificial. Incluso cómo llegar a un lugar tan lejano como una galaxia distante. Tiene que utilizar un recurso muy poderoso, como puede ser la transportación a través de un agujero de gusano. También explora de una forma fantástica campos de la ciencia como la teoría de cuerdas que contempla la existencia de otras dimensiones. Gravity can cross the dimensions, including time. Apparently,
Sin olvidar que todos los protagonistas son científicos, retratados como personas normales que intentan salvar a la humanidad ante una catástrofe medioambiental. Esos mismos científicos tienen que trabajar de forma clandestina y sin ayuda. La ciencia, que es lo que nos salva la vida, la que genera la tecnología, la que genera las medicinas, la que realmente genera sistemas que nos permiten evolucionar y vivir mejor, precisamente es hoy en día muy desprestigiada. ¿Para qué se investiga en ciencia? Todos los científicos sabemos muy bien que la investigación espacial genera mucho más retorno tecnológico del esperado en una investigación normal. You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines. You know, one of those useless machines they used to make was called an MRI. And if we had any of those left, the doctors would have been able to find a cyst in my wife's brain before she died instead of afterward. Y en ese poderoso discurso nos recuerda que somos exploradores y que después de haber colonizado todo el planeta, nuestro destino ahora está escrito en las estrellas. Se te nota que disfrutas, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Me encanta la película. Bueno, cuéntanos, ¿qué tiempo va a hacer el fin de semana? Pues va a ser un fin de semana, lamentablemente, con lluvias. Mañana quedaremos bajo la influencia de los vientos de componente oeste, que vienen cargados de humedad. Va a ser un día de nubes y de lluvias débiles que afectarán sobre todo al oeste de Galicia, pero el domingo llega un frente, así que esas lluvias serán más persistentes y generalizadas. Se puede salir de casa mañana mejor entonces, ¿no? Sí, exactamente, pero con el paraguas siempre a mano. Bueno, ya lo han oído, ahora vamos a verlo. Este sábado los vientos de componente oeste seguirán enviando aire marítimo cargado de humedad. Esto permitirá que tengamos los cielos muy nubosos con lluvias débiles que serán algo más persistentes en el oeste, pero que de forma ocasional podrían extenderse a otros puntos de la comunidad. Las temperaturas ascenderán entre moderada y notablemente, sobre todo las mínimas. Los vientos soplarán del suroeste en el interior, con intervalos fuertes en la costa norte. El domingo, una jornada más, Galicia seguirá en una zona intermedia entre las altas y las bajas presiones con una pequeña borrasca centrada en Irlanda, de forma que un frente afectará a nuestra comunidad. Los cielos estarán muy nubosos con precipitaciones que comenzarán por la mañana en la mitad oeste, pero que se irán extendiendo progresivamente al resto de Galicia. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos seguirán soplando del suroeste, moderados, con intervalos fuertes en la costa norte. Y el lunes llegará un nuevo frente que afectará a nuestra comunidad, dejando los cielos cubiertos con precipitaciones persistentes que serán más abundantes en las provincias atlánticas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, manteniéndose las máximas sin cambios significativos. Los vientos soplarán del suroeste moderados con intervalos fuertes en la costa norte, pero por la tarde cambiarán progresivamente a componente norte. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este sábado. En las Rías Baixas soplará viento del suroeste con fuerza de 2 a 5, marejadilla fuerte marejada con mala visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que oscilarán entre los 3 y los 4 metros de altura. En la Costa da Morte, viento del suroeste con fuerza de 4 a 6, con fuerte marejada y mala visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas de 3 a 4 metros. En la zona de Arteboribares, viento del suroeste con fuerza de 3 hasta 6, marejada fuerte marejada con mala visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar o superar los 4 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste con fuerza de 4 a 6, fuerte marejada, con visibilidad de mar a regular y con mar de fondo del noroeste con olas que también podrían alcanzar o superar los 4 metros de altura.
Mañana es el día de las enfermedades raras, así que hoy tenemos una estupenda ocasión en la entrevista del día para analizar cómo se vive con estas dolencias. A la vuelta de la publicidad lo comprobarán. Hasta ahora.